Manifestar la vida que quieres sí es posible. Manifestar los sueños y los deseos de tu corazón sí es posible, pero no es algo que se logra haciendo muchas cosas. Tiene más que ver con quién estás siendo mientras haces esas cosas. ¿Quién estás siendo tú? ¿Quién eres? En realidad, ¿en quién te has convertido? No sé si eres consciente que la mayoría de las frustraciones de adulto, la mayoría de los conflictos que vivimos como adultos, las dificultades con las relaciones, hasta la relación con el dinero, no viene de la vida adulta, viene de tu infancia, de cómo fuiste criada o criado, de las frases que escuchaste en casa, de las experiencias que viviste que a lo mejor no tienen que haber rayado en trauma o en maltrato, o sí, pudiera haber pasado, pero no es requisito que hayas tenido una experiencia traumática para que arrastres heridas de tu infancia que si no las identificas, no las miras y no las sanas, vas a arrastrar el peso de esas heridas en tus decisiones presentes. Entonces es incoherente que pienses que sí vas a lograr la vida que quieres y los deseos de tu corazón si sigues viviendo desde esa niña o ese niño que tuvo carencias quizás afectivas, emocionales, que se inventó unas creencias sobre sí misma o sobre sí mismo, que todavía de adulto gobierna tu vida. Y esa es la razón por la que, como parte de esta serie de episodios de Posicionarte para manifestar el año que quieres, vamos a comenzar con un tema profundo y es el de las heridas de la infancia. Y hoy en este episodio especial tengo una invitada que me honra presentarla contigo. Ella es la doctora Esther Rivera Melo, la primera persona con la que yo trabajé descubrir y profundizar y sanar las heridas de mi propia infancia. Te estoy hablando de un trabajo que empecé hará como casi 20 años y es un trabajo que aunque he trascendido muchísimo, cada vez que se toca o que se revuelca algo ahí de alguna herida que creía yo haber sanado, recuerdo las lecciones y los ejercicios y las prácticas que esta gran mujer me enseñó y que viví dirigida bajo los procesos de sanación que ella acompaña. Y hoy tengo el inmenso honor de traerla de invitada a este episodio de podcast. Vamos a hablar de sanar a tus heridas de la infancia, sanar a tu niño interior con la doctora Esther Rivera Melo. Pero antes de pasar a la conversación con Esther, quiero dejarte con una primicia y es que si este tema de las heridas de la infancia mueve algo dentro de ti, identificas heridas o ya las has identificado y quieres trabajar en el proceso de sanarlas, Esther va a estar en Puerto Rico luego de años sin estar aquí con nosotros. Regresa este 11, 12, 13 y 14 de diciembre del 2025, si me estás oyendo en tiempo real. Quiero que sepas que vas a tener la oportunidad de conocerla y de participar en un proceso de sanación con ella. Este taller va a ser presencial en San Juan, Puerto Rico. En las notas del episodio te dejo el enlace con todos los detalles. Entonces, ahora sí, pasemos a la conversación con Esther. Esther querida, qué alegría tenerte aquí. Bienvenida directamente desde Tijuana, México. ¿Cómo estás? Hola, mi bella Maritza, muchísimas gracias por esta invitación ahora sí que para extendernos y poder hablar con algo de claridad, para poder sanarnos, para poder tener una vida extraordinaria, que es algo que merecemos todos, pero que no muchas veces le damos el tiempo como para profundizar y ver qué es lo que nos está afectando nuestra vida adulta, ¿no? Entonces, qué bueno que podemos tener este tiempo para poder platicar, para llegar a todas las personas que te escuchan y poder aclarar dudas también.
Tremendo. Esther, gracias. Para las personas que no te conocen, yo sé que personas que a lo mejor han pasado por tus talleres o por experiencias de distintas que tú ofreces, a lo mejor escucharán tu voz, tu acento o incluso personas aquí en Puerto Rico que quizá en el pasado han tomado algún programa de los que tú has venido a Puerto Rico a facilitar. Yo sé que las que te conocen van a decir, oh my God, Esther está aquí en el podcast de Marisa, pero para quien no te conoce, cuéntanos aquí, ¿quién es Esther? Bueno, mira, decir quién es Esther sería hablar de mucho, pero sí te puedo decir a qué me dedico y desde hace cuánto tiempo. Ok. Primero que nada, estudié para cirujano dentista cuando estaba yo joven. Ejercí como dentista, también soy locutora y también soy instructor teatral. Estudié en Bellas Artes en la Ciudad de México. Sin embargo, hace 30 y casi 34 años, entré precisamente a los entrenamientos de transformación y me enamoré de mi vida, me enamoré de estos temas tan maravillosos que son hablar del ser humano, del comportamiento del ser humano. Entonces, me dedico a dar entrenamientos desde hace 34 años ya, dando entrenamientos de transformación. En algunas ocasiones he dado lo que la gente conoce como entrenamiento básico. Sin embargo, mi fuerte es el entrenamiento avanzado, el que sigue. Sin embargo, también doy liderazgo, doy campamentos transformacionales, talleres de relaciones humanas, pero desde hace 28 años me dedico a dar este taller de sanación del niño interior. ¿Y por qué lo doy? Fíjate que hace 28 años, teniendo a mis hijos de diferentes edades, yo notaba que no conectaba, como que no los estaba yo entendiendo. Y uno de mis propósitos en la vida es tener relaciones sanas. Y debo de empezar por mi familia, con la gente con la que yo trato todo el tiempo y con la gente que yo amo. Entonces, basado en que yo no estaba entendiendo las edades de mis hijos, empecé a estudiar, pues, en libros de John Bradshaw, leí también a Luis Bourdieu y, empecé a ver todas este tema de las heridas de la infancia, hasta que entendí que yo no podía interactuar sanamente con mis hijos, no los podía yo entender mientras yo no me entendiera, mientras yo no conociera a Estercita, ver qué era lo que mi niña tenía, necesidades desde pequeña, afectivas, emocionales, en tiempo de calidad. Pues, al no conocerme, pues yo estaba repitiendo patrones en mis hijos, que en vez de acercarme a ellos, me alejaba o me irritaba. Y yo no entendía por qué. Y decía yo: "Bueno, yo los amo tanto, quiero tener una linda relación con ellos, pero no encajo". Era yo la que no encajaba, ellos estaban muy bien. Entonces decidí sentarme con mi papá, que era un excelente médico, filósofo, psicólogo, psiquiatra. De veras era maravilloso este hombre. Y yo platicando con él, empecé a armar un taller, este taller de sanación del niño interior. Y entonces empecé a notar que a partir de que yo estaba estudiando estos temas, a través de yo identificarme en mis heridas emocionales, empecé a tener buenas relaciones con mis hijos y lógicamente con todo mi entorno. Entonces, para ser más clara todavía, pues me dedico, eh, desde hace, te digo, 34 años a apoyar a la gente, apoyándome a mí misma. Yo no puedo dar algo que yo desconozca. Así como decimos, no le puedes pedir a un árbol de manzanas que te dé peras.
Entonces yo dije, bueno, pues voy a trabajar conmigo y si sano yo, sanan todos. Entonces, desde hace también 34 años que me dedico a darme a la gente, pues estoy en trabajo personal. Ok. Y wow, que muchas sorpresas escuchándote, ¿verdad? Tengo, según te escucho, me surgen preguntas nuevas. Cuéntanos, porque la conversación que nos convoca hoy es este tema de las heridas de la infancia. Yo he escuchado, o sea, voy a saltarme el hecho de que hice este taller contigo hace más de 20 años. Yo creo que lo hice como para el 2000, no, cerca de 20 años, como para el 2008, 9, por ahí, 7, no tengo recuerdo claro. Eh, en una ocasión que lo trajiste aquí a Puerto Rico, sé que lo has traído varias veces, pero en el transcurso del tiempo, no solo en tu taller, sino que en el paso del tiempo también he leído el libro este, Volver a casa, de Bracho, si no me equivoco, es ese, ¿verdad? Sí. Entonces, también hice trabajo de sanación del niño interior con mi terapeuta, con mi psicóloga, que en otra edición del mismo taller la invité porque como fue una persona con la que descubrí el proceso de niño interior, después tomé el taller contigo. En una edición de este taller ella vino también y lo tomó contigo y salió encantada, maravillada del taller. Pero yo he seguido escuchando la conversación de las heridas, que si las heridas de la infancia, que si las heridas del abandono, que si las heridas de la traición y estas cosas, que para el que nos está escuchando por primera vez o ha oído hablar de concepto como el niño interior, ¿qué es eso del niño interior? ¿Es una metáfora? ¿Es simbólico? ¿De dónde viene esto? Danos un poquito de contexto de qué es eso del niño interior. Bueno, mira, eh, esta canadiense Liz Bourbeau y John Bradshaw, al igual que otros psicoterapeutas como Gabor Maté, indican que sanar al niño interior es precisamente irte a las experiencias negativas que tuviste en tu infancia, que si no se resuelven, en automático van a dejar una marca emocional en tu vida adulta. Entonces, es verdad que nosotros tenemos heridas en nuestra infancia que si no estamos al pendiente de ellas, pues vamos a tener relaciones nocivas para nosotros. Y no nada más cuando tenemos una relación física o amorosa, sino en todas tus relaciones. Cuando yo hablo de todas las relaciones, me refiero también a que tenemos una relación, por decirte algo, con el dinero, con tu cuerpo, con tus pensamientos, con todo tu entorno, con tu pasado, con tu presente, con tu futuro. Entonces, si estamos nosotros confundidos con nuestras emociones, con nuestras bases principales, no vamos a generar una vida extraordinaria. Ahora, no se trata de tener una vida perfecta, pero sí una vida que tú puedas gozar y que de alguna manera puedas decir, wow, esto lo hice yo y lo hice desde mi corazón, no desde mis heridas, ¿no? Entonces, más o menos a eso se define esta parte de sanar al niño interior, que todos tenemos heridas. O sea, ahí me lleva al otro punto. Todos tenemos heridas, todos cargamos alguna herida de la infancia. Yo podría asegurar que sí. O sea, quien me diga que no, que está totalmente sano, que no tiene ningún problema, que tuvo una infancia muy feliz, pues mira, yo me puedo sentar a platicar con quien tú quieras y en menos de 3 minutos le identifico mínimo 3 heridas. Wow. Wow. Ok, y te pregunto porque a veces yo sé que esto tiene mucho que ver con el nivel de conciencia que cada uno tiene de sí mismo, de su proceso, qué tan consciente, ¿verdad? Que tanto, y esto viene del trabajo interior que hemos hecho, qué tanto estoy consciente
que aquí en esta reacción que tuve en una situación del día a día o en una situación con mi pareja o con mi trabajo, qué tan conscientes estamos de que esto viene de una raíz anclada a la infancia, de una experiencia. Yo he escuchado personas que me dicen, por ejemplo, no, es que yo soy así, tú me ves, no, eso yo soy, ni qué infancia, ni qué infancia. A mí, yo no tuve un hogar de maltrato, a mí no me maltrataron. Y hay gente que piensa que admitir que tienes heridas de la infancia es decir que te trataron mal o que sufriste violencia o abuso. Y bueno, yo sé que eso no es así porque yo no vengo de un hogar donde me hayan maltratado. Sin embargo, wow, la cantidad de heridas que identifiqué, que todo me tuvo sentido en el momento en que me di cuenta y en el momento en que trabajé, y eso es un trabajo que sigue hasta hoy, o sea, yo habré hecho este taller hace casi 20 años, pero cada día de mi vida yo sigo aprendiendo a no vivir desde esa experiencia, ¿verdad? No dejar que la experiencia gobierne mis decisiones, mi vida, mis emociones, pero la mayoría de la gente confunde, digo, esa es mi impresión, quiero escucharte a ti qué piensas de esto. ¿Tiene que haber pasado maltrato para tener una herida de la infancia? No, no, no siempre. Y como tú dices, es cierto que las personas cuando les hablas de sanar a su niño interior, en automático empiezan como a justificar y a decir que todo estuvo bien. Es como una protección hacia sus padres, ¿no? Y está perfecto. Sin embargo, te voy a decir, las heridas no siempre son conscientes. Entonces, pues pueden manifestarse de muchísimas maneras. Como por ejemplo, puedes empezar a sentir un profundo sentimiento de inseguridad o de miedo, quizás a ser abandonado o a una incapacidad para confiar en los demás, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, pero si yo tuve una buena infancia, ¿por qué siento esto? Bueno, tu mente siempre te va a estar engañando, diciéndote que todo estuvo bien, porque no quieres evidenciar que con un solo evento traumático en tu vida se genera lo que yo le llamo el efecto dominó. Por decirte algo, y este es un ejemplo muy personal. Yo recuerdo que cuando era niña, tendría yo 8 años, y estaba viendo a mi mami arreglándose en el espejo. Yo siempre admiré a mi mamá, una mujer bellísima, una mujer muy inteligente, con una muy buena presencia. Y yo la veía muy emocionada pensando, cuando yo sea grande quiero ser como mi mamá. Entonces, imagínate esa niña emocionada. Y por cierto, estaba yo comiendo unas galletas de chocolate. Estaba yo tan emocionada que de repente mi mamá voltea y me ve. Y yo sonriendo, lo único que esperaba era que me dijera, qué bonito te sonríes, ¿no? Y entonces en su mente, ¿verdad? Me ve y me dice, ay, mijita, no te rías así porque pareces brujita. Y yo me quedé callada y dije, wow. No me puedo reír porque parezco brujita. Y entonces a los 8 años dejé de sonreír. No fue un maltrato, no fue una agresión, pero fueron palabras que yo no esperaba en ese momento. Nunca lo hizo por maldad, ni mucho menos, pero en mi mente quedó grabado, no te rías porque pareces brujita. Pasaron muchos años, hasta que llegué a un entrenamiento básico a mis 32 años. Y después de todo lo que viví, volví a sonreír. Pero era algo tan insignificante, pero cada día se iba haciendo más grande y más grande ese comentario. Yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué me decías que yo me veía como brujita? Dijo, nunca me acuerdo de eso, yo nunca te dije eso. Sí me lo dijiste, mamita. No. Y curiosamente le dije, mamá, estaba yo comiendo unas galletas de chocolate y esperaba que me sonrieras, que me dijeras algo bonito. Y me dijiste que no me riera así porque parecía brujita. Y me dice bien bella, mijita, a lo mejor tenías chocolate entre los dientes, parecías brujita.
Wow, una palabra puede cambiarte tu vida. Y a veces inconscientemente decimos cosas que no apoderan a las personas que están a nuestro alrededor. En ese caso, pues no me apoderó, ¿verdad? Pero era yo una niña y en la mente del niño no entra la lógica de un adulto. En pocas palabras, mi mamá ha de haber pensado, ella va a entender que es el chocolate que tiene en los dientes, pero una niña no entiende con la lógica del adulto. Entonces yo nada más me quedé pensando que mi sonrisa era de bruja. ¿Sí lo vemos? Y no tuve golpes, no tuve ofensas, nada más una frase. Entonces mucha gente inconscientemente trae a su vida adulta los comentarios, las miradas, las energías que adultos tienen basado también en su historia de un niño que está contaminando su vida adulta, ¿no? Y ese niño pues está herido. Entonces, claro que necesitamos de alguna manera poner atención en ciertos síntomas emocionales y conductuales que tenemos en nuestra vida adulta. Quizás tenemos baja autoestima, quizás tenemos ansiedad, dificultad para establecer relaciones saludables o patrones de comportamiento repetitivo, ¿no? Ujú. Entonces, sí es bien importante empezar a checar con nosotros mismos qué fue lo que en la base de nuestras vidas se nos dijo, empezamos a tener creencias, lógicamente de esa creencia surge un sentimiento y de ese sentimiento surge unas maneras de mostrarnos, ¿no? Haciendo a un lado la esencia de nuestro verdadero ser. Wow. Estoy aquí escuchándote y a la misma vez haciendo memoria de experiencias mías, ¿verdad? Porque pues la forma más fácil de referenciar esa relación entre una herida de la infancia es recordando cosas que al menos yo puedo recordar de cuando hice este taller que tú ofreces y también el trabajo que hice con mi terapeuta. Una de las cosas que yo identifiqué, recuerdo, es que yo en mi casa éramos 4 hermanos viviendo y la casa donde yo me crié se quemó cuando yo tenía 6 años. O sea que nosotros nos quedamos sin casa a mis 6 años y tuvimos como que instalarnos de forma temporera en casa de mis abuelos porque pues fue una emergencia así de la noche a la mañana y el tiempo que supuestamente nos íbamos a quedar, en lo que se recuperaba la casa y todo, pasó a convertirse en años. O sea, nos quedamos a vivir en casa de mis abuelos. Y en una casa, figúrate, 4 hermanos, padre y madre, abuelo y abuela, todos viviendo bajo el mismo techo. A mí me parecía, a mi perspectiva era bien cool, bien divertido tener a todo el mundo en la casa, pero cuando yo hice este trabajo, una de las cosas que empecé a darme cuenta es que yo no me sentía visible en la familia donde estaba. Había tanto que atender con niños pequeños, los adultos, las necesidades de los abuelos. Yo tenía que pedir permiso a mi mamá, después a mi papá, después a mi abuela y después a mi abuelo para que me dijeran sí o me dijeran no. Y yo empecé a darme cuenta la cantidad de inseguridades que a mí me causaba eh, tomar decisiones. Algo tan sencillo como tomar decisiones de adulta porque crecí necesitando validación en 4 niveles. Yo tenía que pedir permiso 4 veces. Y también recuerdo que nadie notaba ni que yo estaba, ni mi existencia, ni de cómo yo me sentía, no por falta de amor, sino porque había un caos todo el tiempo. Éramos cuántas personas viviendo bajo el mismo techo. Y cuando único a mí me prestaban un poquito de atención, que yo sentía que era importante, era cuando yo venía con un achievement, con un logro. Sacaste todas A en la escuela. Y ese día mis padres me estaban mirando, me estaban celebrando, mis abuelos también. Y por un momento yo podía tener atención, conversación sobre lo que fuera, pero era por el tema. Había una atención en respuesta a que traje buenas notas. Ese día se podía hablar conmigo. Si yo ganaba el maratón de la escuela, ese día me prestaban atención.
si yo sacaba buena nota en un proyecto o tenía una presentación artística o de coro o lo que fuera, eran los únicos momentos en que yo tenía un poquito de atención en aquel caos, era cuando hacía cosas importantes. Y el resto del tiempo era como si no existiera. Yo no sabía cuánto eso a mí me había impactado en convertirme en una versión de adulta que, a pesar de que yo no necesito que nadie me celebre nada a estas alturas de mi vida, o sea, yo no estoy buscando los aplausos, no estoy buscando que me tiren la alfombra, o sea, porque he trabajado con esa herida, no sé cuál es esa herida, pero sí recuerdo que cuando yo descubrí eso en uno de los ejercicios que hicimos en el taller, el peso que yo me quité de la espalda, porque yo iba por la vida de achievement en achievements y yo no me daba cuenta de que todo lo que yo estaba buscando, yo estaba repitiendo el mismo patrón. Aquella niña seguía buscando que mamá o papá le dijeran lo estás haciendo bien. Y entonces, y también mi relación con el fracaso, más adelante, cuando tuve los fracasos, para mí era la cosa más vergonzosa del mundo, porque yo recibía atención cuando lo lograba, pero el día que fracasaba recibía castigo, me avergonzaban por lo que pasaba y no porque me lastimaran físicamente. Esto que estoy relatando, por poner un ejemplo, ¿qué herida es esta que yo estoy hablando? Yo vendría diciendo que es la herida del rechazo, aunque lógicamente puedes decir también viene siendo la herida del abandono. O sea, se van mezclando, ¿no? El punto es aquí que sí te vas haciendo como la invisible, la que no existe. Y como tú dices, ¿no? En tu vida adulta, de alguna manera tienes que hacerte notar. Entonces, ¿qué haces para hacerte notar? Pues te paras de cabeza si es necesario para que alguien voltee y te diga, hey, sí, vale, sí importas. Y no es necesario hacer eso cuando tú tienes bien tus emociones. El punto es que si tú empiezas a identificar, eh, ahora sí que los sentimientos y las heridas que tú tienes y que tienes como resultados en tu vida adulta, lógicamente vas a empezar a crear algo diferente, algo natural en tu vida. No tienes que quedar bien con nadie. Mira, si te pones a pensar, la mayoría de la gente está haciendo cosas. Dejó de ser para hacer cosas, para agradar a la gente, para llamar la atención, para pensar que sí valen, que sí importan. Y desde mi punto de vista no tenemos que hacer nada. Yo digo en mis talleres, si tú has estado ahí, nos volvimos a seres humanos en vez de seguir siendo el ser humano maravilloso que somos. Como desde que niños no nos fomentaron la parte amorosa, la parte tú vales, tú importas, no importa lo que hagas, quien tú eres ya es importante. Nos hacen creer que a través del hacer podemos ser felices, ¿no? O podemos tener cosas. Y yo digo que no, yo digo que siempre que tú seas y fomentes tu esencia, puedes después hacer para después tener. Por ejemplo, ¿no? A veces yo digo, bueno, si nosotros profundizamos en cuanto a los sentimientos que tenemos, por decir algo, el sentimiento de inseguridad, de miedo o de ser abandonado, o quizás una incapacidad para confiar en los demás, podemos empezar a ver que no es que los demás estén mal. Yo soy la que tengo que empezar a ver qué es lo que me hace sentir insegura. Y lógico, no es del momento. Es como, ¿cómo te explico? Como tener una uña enterrada y que tú sabes que esa uña duele, ¿verdad? Y estás evitando que alguien la toque. Y sin querer alguien pasa y te pisa la uña con la uña enterrada y empiezas a gritar y empiezas a enojarte con la persona que te lastimó. Pero hay algo, la herida ya estaba. La uña enterrada ya dolía. La otra persona, al pisarte, lo único que hizo fue acentuar el dolor que tú ya tenías.
Entonces, a ver, ¿por qué estoy reaccionando ante lo que me dices, ante tus acciones conmigo? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera tan enojada, tan furiosa, que no tiene nada que ver contigo? Más bien es con mi vida, con mi infancia, con mis creencias, que lo único que yo estoy viendo es que tú, que me estás alterando en este momento, me estás haciendo un favor. ¿De qué manera? Bueno, me estás dejando saber que ahí yo tengo algo que tengo que arreglar. O sea, muchas veces nos enojamos, Marisa, con gente que amamos por situaciones que decimos, es que no me parece lo que estás haciendo conmigo ahorita. Y yo digo, espérate, no te enojes. Al contrario, agradécele el hecho de que te esté dejando ver qué es lo que a ti te molestó tiempo atrás que no has sanado. Wow. Entonces, para mí, toda la gente que me rodea es un maestro, es una enseñanza. Y en vez de reaccionar con enojo, debemos accionar con amor y gratitud. En pocas palabras, este entrenamiento de sanación del niño interior es un entrenamiento de perdón, es de gratitud. Y cuando yo hablo de gratitud, no me refiero a que si tú fuiste abusado, golpeado o maltratado físicamente o psicológicamente, no digo que voltees y digas, ay, gracias, qué bueno que me hiciste esto. No, cuando yo hablo de gratitud, estoy también alimentando lo que es la responsabilidad. ¿Ok? O sea, yo tengo la capacidad de responder por todo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo estoy generando en mi vida. Entonces, soy grato conmigo, me agradezco la lección vivida y avanzo en mi vida. Si yo no puedo tener esa gratitud, o sea, esa lección que yo misma generé para aprender algo, entonces sigo siendo la víctima más grande del mundo y sigo apuntando a los demás diciendo, por tu culpa yo así me siento, por tu culpa yo no soy responsable, por tu culpa estoy fracasando en mi vida. Entonces, a eso me refiero yo que en tener la gratitud, o sea, tener la experiencia, no que la experiencia me siga teniendo, ¿ok? Ahora, cuando yo hablo del perdón, no me refiero a que, por ejemplo, tengo a un violador enfrente, ¿no? Y abusó de mí. Yo no digo, te perdono y te vuelvo a sentar en mi silla y en mi mesa y te presento a mis hijos y te presento a mis nietos para que convivas con ellos, ¿no? No, yo digo, el perdón es totalmente personal. Y esta parte de ser personal, fíjate, hay gente que hace lo que hace, las marranadas que hacen, ¿ok? Pero yo me enojo por la marranada que hicieron y en ese momento me quito mi alegría, me quito mi paz, me quito esa dicha de salir a gozar de la vida. Pero yo no lo estoy quitando Te pa- por un evento de otra persona. Y yo digo, no, el perdón, como es personal, es devolverte a ti mismo lo que tú sola te quitaste por eventos que otras personas generaron en tu vida. Entonces, imagínate 4 días en el taller viendo todo con gratitud, devolviéndote a ti misma lo que tú sola te quitaste. Wow. Si te estoy entendiendo, Esther, es como si tú me hiciste daño, así que yo me castigo por el daño, por este incidente que sucedió. Exactamente. O sea, el perdón en realidad no es a la persona. El perdón es yo dejar de castigarme o dejarme de quitar cosas o experiencias o disfrutar la vida
por el hecho de que tú en aquel momento de la vida me hiciste tal cosa o pasamos por esta experiencia, etcétera. ¿Estoy entendiendo? Exactamente. Wow, qué perspectiva del perdón tan brutal. Yo sí había estado aplicando y lo traigo mucho del tiempo que estuve haciendo estos talleres contigo, el hecho de que el perdón es para mí, no es para lo otro, porque yo me quiero liberar del peso que conlleva estar arrastrando, estar culpando a otro o estarme culpando yo por lo que otro hizo o dejó de hacer. Eh, Sin embargo, yo también recuerdo que cuando, esto es una memoria que me acaba de cruzar la cabeza, cuando yo estaba en esta época como preparándome para ir a uno de estos talleres, yo estaba como enemistada con alguien de mi vida. Y yo me acuerdo que yo le dije a alguien, a la persona que me invitó, le dije, yo voy a ir, pero que no me digan que tengo que estar llamando a nadie ni que tengo que estarme haciendo las paces con nadie. Y la persona me dijo, tranquila, que no, el proceso es contigo misma, no tiene que ver con ir a hablar con nadie ni con ir a decirle nada a nadie. Y el momento en que yo entendí que, oye, yo puedo no tener rencor o no odiar, pero simplemente no quiero tener una relación con alguien que a lo mejor dejó una experiencia negativa, que robó, que abusó, que hizo algo. Yo puedo liberarme de esa experiencia, del castigo que me doy por lo que pasó, y no me tengo que obligar como te perdoné, pues tenemos que volver a ser amigas o amigos, o te perdoné, tenemos que volver a ser pareja porque te perdoné. Y entendí que el perdón es muy distinto a lo que nos han enseñado en las telenovelas, a lo que nos han enseñado en la sociedad. El verdadero perdón tiene más que ver con un proceso de liberación personal. Y a nosotros nos han hecho creer que cuando tú perdonas a alguien, yo recuerdo en la escuela, pídele perdón a tu amiguita, deseen un abrazo y vuelven a ser amigos. Es como que sí, perdonar era, tenemos que volver a ser amigos. Y es normal que confundamos el perdón con que me tengo que volver a relacionar contigo de la forma que nos relacionábamos antes. Y estoy más de acuerdo contigo que nunca, ¿no? No tengo que volverte a sentar en mi silla si hubo aquí una traición o hubo un maltrato, pero yo puedo dejar de vivir desde esa experiencia dolorosa, bueno, dolorosa o lastimosa o que me causa algún tipo de tristeza. Claro. ¿Cómo? Claro. Totalmente. ¿Y cómo alguien sabe? Porque ya sabemos que prácticamente todos cargamos alguna herida, pero ¿hay algún síntoma, alguna señal, además de las relaciones con los demás, que uno, Pues mira, ajá, que nos puede sí, brindar? por ejemplo, ¿no? Si tienes una herida del rechazo, pues vas a sentir constantemente el sentimiento de no ser querido o de no importarle a nadie. Eso es ya un sentimiento como herida de rechazo, ¿no? ¿Cómo identificar, por ejemplo, la herida del abandono? ¿No? A lo mejor tienes un miedo constante a la soledad o a ser dejado de lado. Entonces, esa es otra parte que dices, a ver, ¿esto lo siento? Sí, ¿cómo son mis relaciones, por ejemplo, con la herida del abandono? Porque yo creo que la mayoría de la gente lo padecemos, ¿no? O sea, hacemos hasta lo imposible para que la gente no se vaya de nuestro lado. Nos volvemos protectores, estamos todo el tiempo encima de la gente, nos volvemos indispensables, ¿no? Y hay gente incluso que hasta compra afecto con regalos o con paseos, ¿no? Por ejemplo, otra herida, la herida es la traición. Pues es cuando tienes ese sentimiento de desconfianza y sobre todo en las figuras adultas, o sea, de autoridad, o a personas muy cercanas a ti que hicieron promesas y que no te cumplieron, ¿no? Empiezas a sentir esa parte de la traición, de me la va a volver a hacer, entonces, ¿qué puedo hacer para que no me vuelvan a traicionar? Pues entonces me empiezo a alejar de la gente para que no me hagan daño, ¿no? ¿Cómo identificamos, por ejemplo, la idea de la humillación? Pues tenemos un sentimiento de vergüenza o de hacer el ridículo.
Esto también, mira, hasta para hacer un podcast. Por eso me río, por eso me río. Decimos, no, mejor no lo hago porque qué tal que no lo hago bien, ¿no? Y empezamos a sentir vergüenza y dices, no puede ser, ya soy adulto, pero sigo con esto. La herida de la injusticia, ¿no? Hay un sentimiento de ser, pues ahora sí que tratado de forma desigual o a lo mejor, o sea, como que te están fastidiando mucho, ¿no? O inequitativa, ¿no? Como que no soy pareja, le tratas mejor al otro que a mí. Entonces hay que empezar a checar nosotros, pues ahora sí que en 5 minutos de soledad, mientras van al baño, mientras hacen la fila para comprar el pan o para pagar, ¿cómo estoy yo? Fíjate, esa es una pregunta que parece sencilla, pero si le empiezas a cuestionarte todos los días, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Cómo estoy en mis relaciones? ¿Estoy satisfecha o no estoy satisfecha? ¿Qué necesito generar? ¿Qué requiero vivir? ¿Qué experiencia estoy comprometido a crear en mi vida? Cuando empiezas a cuestionarte, lógico, empiezan a salir muchísimas preguntas y de alguna manera empiezas como a formatear tu futuro, ¿no? O sea, esto me sirve, esto no me sirve, esto quiero concentrarme para hacerlo y lo voy a lograr, pero eso sí, ¿con qué maneras de ser? Porque a veces, como yo les digo, bueno, a lo mejor le llevas unas flores a tu pareja y se las avientas, ¿no? No sirve. Tienes que tener gratitud, tienes que tener buena actitud, tienes que tener un propósito claro de darle unas flores. Lo mismo es para la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es mi propósito solamente el día de hoy? Y empezar a vivir con un propósito claro. Y fíjate, ahorita te puedo adelantar algo de lo que es el taller que ya has vivido, pero para toda la gente que no sabe. Nosotros siempre tenemos en nuestra mente a una mamá ideal, a un papá ideal, a una esposa ideal, a un esposo ideal, a un hijo ideal, ¿no? Y pensamos que las demás personas tienen que ser como ese ideal que yo tengo en mi mente. Pero ¿cómo sería si tú fueras esa mamá ideal para ti? O fueras ese papá ideal para ti misma, o ese esposo ideal para ti misma, o esa esposa ideal para ti mismo. O sea, si nosotros fuéramos ese ideal que tenemos en nuestra mente, estaríamos dando nuestra mejor versión momento a momento, pero no por fingir, sino más bien porque nos amamos, porque nos respetamos y porque queremos crear desde nuestra mente este futuro extraordinario en el aquí y ahora. Wow, hermoso. Que mucho trabajo hay que hacer con este tema de la infancia. Lo que hemos hecho es nada más ver la puntita del iceberg, porque esto es un trabajo que lo podemos hablar aquí en un episodio de podcast y apenas descubrimos lo que es, pero eh, esto, hablando de mi experiencia, y tú me dirás, Esther, cómo es que tú lo ves, esto es un trabajo continuo, o sea, lo descubrimos, empezamos a trabajar los procesos de sanación, que ahora te voy a preguntar sobre esto, pero es un trabajo continuo, porque si llevamos toda la vida adulta viviendo desde una herida y la identificamos, hacemos ejercicios para atravesarla, profundizar, soltarlo, cambiar la historia, regresar a encajar en la vida de antes, cuando sabíamos hacer las cosas más que de una forma, es como volver a caminar, como volver a empezar a gatear, en integrar esto en una vida donde todo funcionaba desde la herida y ahora me toca hacerlo desde otra forma de reaccionar.
desde otra forma de pedir las cosas, desde otra forma. No es que me voy a dejar de sentirme mal o bien cuando algo pase, es que voy a poder saber, esto que estoy sintiendo es un reflejo de esta herida que viví por mucho tiempo y no voy a permitir que esta herida me gobierne. Voy a tomar una decisión desde un nivel de conciencia. Es como reentrenarse para la vida. Si nos puedes dar algún del tipo de ejercicio que hacemos o que tú enseñas a hacer a través de estos talleres sobre cómo regresar a este momento donde ocurrió ese incidente, nos dijeron esa palabra, vivimos quizá hasta una experiencia que pudiera llegar a ser traumática. ¿Cómo regresamos ahí y podemos sanar? O sea, para una persona que nos está escuchando y diga, yo creo que yo tengo alguna de esas heridas, la empiezo a reconocer. ¿Hay algo que desde la casa podamos hacer, algún ejercicio, alguna visualización, algún ejercicio escrito? ¿Hay algo que podamos hacer que nos puedan dejar aquí la entrevista? Qué linda pregunta. Claro que se pueden hacer muchas cosas desde casa. Sin embargo, te voy a decir, dentro de los talleres que yo tengo la oportunidad de ofrecer, primero que nada están las pláticas, ¿no? Las pláticas que yo tengo con todos en grupo, donde se habla de 5 etapas, que son las que nosotros sanamos. En estas 5 etapas se van hablando cómo es que el niño empieza a formarse mentalmente, emocionalmente, y cómo son las características, ¿no?, que necesitamos enriquecer en cada niño. Empezamos a entender, en pocas palabras, cada etapa. Y en cada etapa, después de las pláticas, nosotros hacemos lo que le llamamos la sanación. Y la sanación vienen con afirmaciones. Afirmaciones al oído que se dan con el grupo, ¿verdad? Pero de una manera tan sutil, tan amorosa, que de verdad la gente empieza a reconstruirse. Empieza de alguna manera a escuchar lo que necesitaba escuchar y que muy pocas veces escuchó. También, lógicamente, se hacen cartas, y son cartas muy importantes porque trabajamos del adulto al niño y del niño al adulto. O sea, hablamos, le ponemos voz al niño. Y lo más hermoso de esto es que ni siquiera tienen que compartir su vida, ni siquiera tienen que hablar. Si no quieren hablar, no hablan. El chiste nada más es recibir el amor. Pero sobre todo, y lo que yo también noto como muy importante, es el contexto que se abre. Porque mira, no puedes ir, por ejemplo, a oler rico a una pescadería porque el contexto no te lo permite. O sea, tú necesitas generar, crear momento a momento un contexto de amor, un contexto de paz. Y es tan personal este contexto que ahí también de alguna manera te apoyo a que tú crees ese contexto. Porque hacer un trabajo de sanación solo es lo peor que puedes hacer. Ok. Y te lo digo porque he tenido gente que me ha dicho, he querido hacer este proceso yo solo y de repente me sorprendo dentro de un closet llorando después de 3 días. Donde no como, donde me la llevo llorando, donde me la llevo mal. Ok. Y cuando entran a este contexto, que de alguna manera apoyamos, pues empiezas tú misma a generar tu propia conciencia. Entonces, esto no es tanto de que, mira, vas a hacer esto y vas a hacer aquello, no. Se trata de ver, vívelo y después aplícalo. Ujú. Ok. O sea que no, este proceso, estos procesos de sanación de las heridas de la infancia, tú puedes descubrirlas leyendo un libro, tú puedes enterarte de ellas que las tienes oyendo una entrevista, pero para procesar el perdón y la sanación se necesita un contenedor, un espacio protegido en un contexto. Me encantó el ejemplo de la pescadería, porque es como que, ok, claro que lo entiendo. Si quiero oler rico, en la pescadería no es donde lo voy a lograr. Necesito el contexto que me permita
estar oliendo rico ¿verdad? En el sentido figurado con lo que estamos diciendo. Exacto. Ok, bueno, pues la buena noticia dentro de todo lo que hemos hablado es que para los que están en Puerto Rico, Esther va a estar ofreciendo este taller después de no sé cuántos años hace que no viene a darlo. En este mes de diciembre, de hecho, que me cae como anillo al dedo esta conversación. En las notas de este episodio voy a dejar un enlace porque el taller va a ser el 11, 12, 13 y 13 y 14 de diciembre. de diciembre del año 2025, por si alguien escucha este episodio en el 2026 o en el 2027, sepa que estamos en el 2025 al momento de grabarlo. Eh, la información para los espacios que están disponibles, todo eso, lo que voy a hacer es que voy a dejar un enlace para que las personas que escuchen este episodio de podcast y quieran información, como la otra noticia que quiero compartir es que yo voy a estar en ese taller también y voy a estar en calidad de staff con Esther. Esta es la segunda vez desde que tomé el taller que estoy en servicio como parte del staff de este tipo de trabajo y me honra muchísimo estar de nuevo aquí en esta colaboración contigo. Lo que voy a hacer es que como tengo la oportunidad de invitar personas por estar en el staff, tengo una lista, o sea, tengo unas plazas que tengo disponibles que puedo ofrecer dentro de mi comunidad y lo que voy a hacer es que voy a dejar un enlace en las notas de este episodio. Si estás escuchando esta entrevista, esto ha resonado contigo y quieres información de este taller, el taller va a ser presencial en San Juan, Puerto Rico. El fin de semana, no, el de arriba, que sería jueves, viernes, sábado y domingo, son 4 días, 2 tardes. Entiendo que se comienza como a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? 6 de la tarde. 6 de la tarde, hasta por la noche. Y el viernes también, el sábado es el día completo y el domingo se sale un poquito más temprano, que es el último día, ¿correcto? Correcto. Ok. Y además, fíjate, Marisa, también es importante compartir que son 46 horas de trabajo intensivo, trabajando con el dolor original, que aunque es un taller hermosísimo, claro que van a trabajar con todo eso que sí lastimó, porque con las cosas hermosas que vivieron no se necesita hacer nada más que seguir recordando. Pero con todo lo que nos ha dolido, nos ha lastimado y que de alguna manera deformó nuestra esencia, pues con eso es con lo que vamos a trabajar. Así que no importa si piensan que su vida fue maravillosa, su infancia fue increíble, también es importante que vengan. Y como tú decías, este trabajo no nada más es de 4 días, es el inicio, estos 4 días. ¿Por qué? La metáfora que yo doy es la siguiente. Por ejemplo, tenemos una casa muy bonita y la arreglamos precioso, ¿no? Para que vengan nuestros invitados. Sin embargo, pasan días y no arreglamos el cuarto que queda como el cuarto del chiquero. Pasan 6 meses y te metes a arreglar el cuarto y te estás a lo mejor días arreglándolo, sacando todo lo que metiste sin ni siquiera darte cuenta de todo lo que estabas metiendo. Y luego pasa el tiempo y te das cuenta que en otro cuarto tampoco te habías metido. Entonces resulta que nada más la sala, el comedor y a veces la cocina está muy bien presentable para la gente que llega a tu casa. Pero nosotros somos nuestra propia casa. ¿Hace cuánto tiempo que no te metes al cuarto de tu memoria, de tu infancia? Porque hubieron cosas que no te gustaron y se fue acumulando el cochinero, el triquero. Entonces tienes la oportunidad de entrar a un taller y de limpiar esa parte. Pero ¿qué crees? Sigue pasando el tiempo y sigues metiendo más cosas. Yo siempre pregunto, bueno, ¿hace cuánto tiempo no limpiamos nuestras emociones? No limpiamos nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. En este taller te vas a dar la oportunidad de limpiar, de sacar cosas que nunca te habías metido o que muy pocas veces te habías metido a limpiar. Vas a empezar a ver desde otro punto de vista tus eventos a raíz de tu propia gratitud, a través de tu propio amor.
Y entonces vas a empezar a limpiar, pero dentro de 6 meses va a estar sucio otra vez. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que todos salgan con herramientas poderosas para que todos los días limpien en 5 minutos todos sus espacios. Y entonces no nada más la sala, el comedor y la cocina esté limpia, sino que puedas traer a tu vida todo lo que anhelas de corazón y que puedan entrar en esos espacios que a veces tú dices, aquí yo no quería tocar este tema, pues que puedan entrar a ese tema y que tú tengas una hermosa sonrisa y un muy buen punto de vista para ver ese evento que tuviste en tu infancia, ¿no? Y no nada más sonrisa, sino una lección poderosa para apoyar a otro ser humano Wow. a través de tus heridas. Hermoso. Y también me atrevo a decir, cuando yo tomé este taller, yo no era mamá todavía. Y ahora que tengo una niña de 9 años y que ha pasado por todo este proceso de la crianza, yo te puedo dar fe de que si ha habido un momento en el que me ha servido estas herramientas que aprendí y el haber procesado todo este trabajo con mi infancia, sí, por supuesto, yo me he beneficiado, pero quien yo creo que se ha beneficiado más de esto ha sido ella, mi hija, en el sentido de que tuvo una mamá que la ha criado desde un lugar muy distinto a al que hubiera estado si lo hubiera criado desde todos estos rollos de la infancia que no sabía ni que tenía. Y yo sé que podemos heredarle a nuestros hijos nuestras propias heridas, nos las pasamos de generación en generación. La herida de la bisabuela es la de la abuela, la de la mamá, y se la pasamos a las hijas o a los hijos. Y aunque esto es un trabajo individual y es personal, definitivamente impacta la gente a la que amas, con la que más te relacionas, con la que, de hecho, que impacta porque es la más que se afecta cuando tienes esas heridas no trabajadas también. Así que, pues Esther, te agradezco muchísimo que hayas sacado de tu tiempo. Sé que estás a punto de montarte en un avión para irte a facilitar un taller en México, ¿verdad? Estás Voy a Zacatecas. Zacatecas. Y ya la otra semana vienes para Puerto Rico, así que nos veremos acá en persona, que no te veo hace como 1000 años. Honradísima de que hayas sacado este tiempo para tener esta conversación conmigo, que llevamos esta semana aquí en el podcast hablando de soltar las maletas emocionales y físicas y los motetes que hacen que estemos pesados y no podamos trascender hacia las cosas nuevas que queremos crear en el nuevo año y en el futuro de la vida que queremos. Así que agradecida, espero verte en el taller, y las personas que me están escuchando, en las notas del episodio voy a dejar un enlace para que entres en contacto conmigo, y acá entonces yo te doy los detalles de cómo puedes completar tu registro. Son poquitas plazas por la naturaleza del evento, porque es un evento presencial y tiene un contexto particular. Así que las que yo tengo disponibles para ofrecer las voy a colgar aquí dentro de este enlace y completamos la conversación. Y bueno, quizá, quién sabe, y conozco a un par de oyentes del podcast allí en el taller. Así que te mando un beso, un abrazo y nos vemos muy pronto, Esther. Muchísimas gracias, Marisa, y con todo gusto voy a estar esperando a todas las personas que quieran asistir, que vengan con, ahora sí que dispuestas a sanar, a dar lo mejor de sí momento a momento, ¿no? Y como yo siempre digo, y como se está diciendo últimamente, sanar no es olvidar el pasado. Sanar es dejar de vivir desde la herida. Así que si quieren tener relaciones sanas, si tú quieres dejar un legado de amor, de diversión, de alegría a tus hijos, si quieres tener una vida extraordinaria, toca sanar estas heridas de la infancia. Pues no sanarlas te sale muy caro. Muchas gracias, hermosísima. Un fuerte abrazo para todos, a toda mi familia de Puerto Rico. Mi corazón también está ahí con ustedes. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias a ti, Esther. Y si me estás escuchando al otro lado, creo que con esta información tienes una noción bastante clara de cuáles pudieran ser algunas de las razones por las que te cuesta tanto
manifestar la vida que quieres. Sí, toca sanar estas heridas. No es coherente estar haciendo cosas afuera, trabajando en la vida de tus sueños supuestamente, haciendo tareas, proyectos, desde un lugar que pesa tanto. Y este episodio, más que todo, para reflexionar sobre la importancia que tiene identificar y soltar el peso del pasado. Así que nosotras acá seguimos con la conversación durante toda la semana de preparar la casa, el ser, el interior. Si estás dispuesta o dispuesto a meterle mano a estas heridas, hay un puñadito de espacios que yo puedo invitar de mi comunidad. Son bien poquitos porque al ser un espacio presencial, el espacio es restringido. Sin embargo, tengo la posibilidad de invitar a un par de personas de mi comunidad. Si tú eres de esas personas que quieren meterle mano a este proceso, recuerda 11, 12, 13 y 14 de diciembre. Eso es jueves a las 6 de la tarde, viernes a las 6 de la tarde. El sábado es el día entero y el domingo es casi el día entero. Es un fin de semana, tú dirás, pero un fin de semana, tanto tiempo. Créeme, cuando tú veas cómo la vida empieza después de este tipo de experiencia, solamente te vas a lamentar no haber pasado por un proceso como este antes. Si quieres información del taller, en las notas del episodio está el enlace para que entres en conversación conmigo y te digo qué es lo que necesitas, los requisitos para participar, etc. Y bueno, seguramente nos vemos en persona porque yo voy a estar allí haciendo el trabajo de facilitar como staff. Voy a estar en servicio como staff con Esther, así que también tendremos la oportunidad de saludarnos en persona. Un beso y hasta la próxima. Bye bye.